Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy se titula Conflicto interno en la iglesia. Hechos capítulo 15, versículos número 5 y 6. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. El tema de hoy es básico y fundamental para que podamos entender lo que va a ocurrir en estos 3 meses. Es fundamental para entender la epístola de los Gálatas. Y es fundamental para entender la mayoría de los errores de interpretación de los escritos de Pablo. Porque si no entendemos este contexto, cada interpretación de lo que Pablo va a decir, aparte que es bien profundo y complicado en su lenguaje por su erudición, nos va a llevar a interpretaciones que no están de acuerdo al contexto bíblico. Dijimos que la nueva iglesia tenía ahora 2 grupos: judíos que se habían hecho cristianos y cristianos que venían de los gentiles y que venían de una religión pagana. Y esto levantó varios problemas. El primer problema fue la aceptación del otro. Pablo es claro en decir en sus epístolas: mire, ya no hay ningún muro de separación entre nosotros. No hay esclavo ni libre, no hay gentil ni judío, ya no hay hombre y mujer. Dice, todos somos unos en Cristo. Pero se miraban con recelo porque faltaba todavía mucho del trabajo de Cristo en el corazón. Así que había problemas para aceptarse entre los unos y los otros. Y el segundo problema es que los judaizantes, y vamos a llamar judaizantes a aquellos que vinieron de ser judíos y se hicieron cristianos, y querían obligar a todos los nuevos conversos gentiles a observar todos los elementos que estaban escritos en la ley de Moisés. Es necesario aclarar que la ley de Dios de los 10 mandamientos es diferente a la ley de Moisés. Un hermano cristiano judío le pregunta a un hermano cristiano gentil: hermano, ¿usted ya circuncidó a su hijo? No, no necesito hacerlo. Sí, necesita hacerlo. Es su obligación que lo haga. Si no, se va a quedar fuera de la salvación. Y el otro le decía: no lo voy a hacer, que sí lo vas a hacer, que no lo voy a hacer. Y por ahí empezaron una gran cantidad de problemas que tenían que ver, por ejemplo, con muchas leyes ceremoniales que pretendían que se siguieran guardando y cuyo objetivo de esas leyes era solo mostrar a Cristo como Salvador, y se terminarían cuando Cristo viniera a morir como Salvador. Por ejemplo, los querían obligar a observar la Pascua, y si no la celebraban, eran objeto de mucha crítica. A que se circuncidaran, a que celebraran todas esas ceremonias rituales, de comidas, de ritos que ya no tenían ningún significado porque eran de la ley de Moisés y no eran de la ley de Dios. Y se armó un divisionismo en la iglesia y unas disputas que finalmente llevaron a que se realizara el concilio de Jerusalén, que usted puede leer en Hechos capítulo número 15. Y otro problema, miren, ahora los hermanos gentiles no querían consumir carne de bueyes porque no eran de ningún otro animal sino de bueyes. Y como ellos veían que fue sacrificado en el templo del ídolo, cuando ese buey era llevado a la carnicería, ellos no comían carne de ese buey, porque era pagana, fue sacrificada a los ídolos. Entonces el hermano judío que se había hecho cristiano decía: si el ídolo no es nada, yo puedo comer de esa carne. Por eso Pablo después dice: mire, hermano, ¿sabe qué? No se pongan a pelear por eso. Cuando vaya a la casa de un hermano, coma lo que le sirva y ore que Dios limpia todo. Pero se está refiriendo a una carne de un buey, no de cualquier carne. Hubo grandes divisiones y peleas dentro de la iglesia. Pablo escribe la carta de los Gálatas para empezar a solucionar esos problemas. Y esos problemas se repetían mucho en las otras iglesias, en toda la zona de Galacia. Y es uno de los objetivos por los cuales Pablo escribe la epístola. Por eso, cuando lea usted
los escritos de Pablo, tenga en mente que está escribiendo a una iglesia que quiere seguir practicando las leyes ceremoniales de la antigüedad. Las de Moisés, que no se refieren en nada a la ley de Dios. En conclusión, debemos tener mucho cuidado sobre las cosas que queremos imponer sobre otros. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Qué vas a beber? Por supuesto que la palabra de Dios es nuestra norma de autoridad, pero también deberíamos ir todos a los pies de Jesús para preguntar: ¿esto te agrada? ¿Esto te gusta? La imposición de normas y leyes a la fuerza es lo que Pablo está queriendo evitar en el conflicto de la iglesia de los Gálatas, y nos llevará todos estos 3 meses poder entender cómo muchos de esos errores de esa época nosotros también los estamos cometiendo. En el tema de mañana explicaremos un poco sobre la iglesia en Galacia y cómo podemos utilizar todas estas instrucciones para nuestro beneficio y para el aprendizaje del crecimiento espiritual. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.